¿Qué fue? ¿Te pregunté borrar? Sí. Ya, listo. ¿Sabes? En la vida me he acostumbrado a no pedir favores. No, o sea, mejor estamos acá, total al final ya estamos terminando lo que es pelvis y no, o sea, porque en la vida, ¿saben qué? O sea, cuando tú pides favores, en algún momento te piden que le devuelvan los favores. No pidan favores, o sea, sean autosuficientes. Mientras puedan, claro está, ¿no? Pero mientras que, o sea, de repente tal vez algún favor, no sé, pues oye, ayúdame en un trabajo, ayúdame, no otro tipo de favores. ¿Ya? Listo, vamos a empezar. En sus libros, cuando ustedes toquen pelvis, van a encontrar este nombre que de repente muchas veces no lo van a entender, pero ahora lo van a entender. Ante, verso, flexión. ¿Alguna vez han escuchado este nombre? O sea, por ejemplo, en una ecografía ginecológica, siempre todos ponen útero, anteverso, flexión, ¿cierto? ¿Y ya han entendido qué cosa es? La disposición del útero. Ya lo sé, pues la posición, pero, o sea, ¿pero qué? O sea, yo les siempre les voy a enseñar qué, cómo, por qué. ¿Qué cosa es anteverso, flexión? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? Ya, muy bien. Vamos a explicar. El útero normalmente está así. Y está así, ¿cierto? Y la vagina está así, ¿correcto? Aquí van a entender que miren, o sea, la vagina tiene, salud, tiene un eje, ¿está bien? El útero tiene un eje, ¿cierto? Anteverso es anterior, verso, anterior a la vagina, verso, anteverso. Y si es que esta vagina, no, si es que este útero fuese simplemente para el otro lado, es retroverso. Pero solamente retroverso o anteverso. Y flexión es el cuello del útero, tiene un ángulo. El cuello no está recto, el cuello está flexionado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la posición del útero? Anterior, con respecto a la vagina, verso, con respecto al cuello, flexión. Eso es lo que quiere decir, ¿correcto? Y eso lo van a ver, ¿cómo se llama? En su informe ecográfico. ¿Ustedes se han sacado alguna ecografía, chicas? ¿O ni siquiera sacan una ecografía? O sea, ni saben cómo está. A ver, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Sí. Sheila. ¿Te has sacado alguna vez una ecografía? Nunca. No, o sea, no te importa cómo están tus ovarios, tu útero, nada. ¿Quién se hace? O sea, nadie les importa su... Claro, siempre, chicas. O sea, no es solamente que porque hoy no. Siempre vean cómo está tu útero, cómo está tu ovario, cómo está tu trompa y, sobre todo, cómo está cavidad pélvica. Porque muchas veces en su cavidad pélvica ustedes van a tener, quieran o no quieran, ustedes tienen tendencia, las mujeres, a que toda la pelvis siempre esté inflamada. ¿Y por qué está inflamada? Simplemente porque la cavidad vaginal es una cavidad polimicrobiana, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, una vez ya conociendo cuál es la posición del útero, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo así, no? Vamos a describir que el peritoneo, no, perineo anterior en la mujer. Siempre esto, ¿no? Nunca se olviden. Inglés. Dígame. ¿Correcto? Listo, muy bien. Vamos a ver que en la mujer, el músculo, lo que es en los varones, lo que es la parte cavernosa, en ella está
se convierte en músculo isquiocavernoso. ¿No? En la mujer vamos a distinguir lo que es la vulva y lo que es el vestíbulo. Dos cosas importantísimas y a la vez diferentes. Lo que es la vulva es todo lo externo y lo que es el vestíbulo todo lo interno. ¿Correcto? ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos en la mujer, ¿no?, los labios mayores, los labios menores, ¿no?, el monte de Venus, ¿no?, el monte de Venus, ¿correcto?, que constituyen parte de la vulva. En cambio, el vestíbulo, simplemente vamos a tener el introito vaginal, ¿no? Acá hay unas arrugaciones. ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? Ustedes han, una cosa, Johan, ¿estaría libre el laboratorio? Por favor, ya, porque ahí vamos a tener mejor, ¿ya? ¿Qué son estas? Carúnculas, pues, ¿no? Carúnculas. ¿Y las carúnculas qué rezagos son? Estas carúnculas, ¿no?, son rezagos de qué? Del conducto de Muller, ¿no? Y que simplemente, pues, aquí hay un... ¿Cómo se llama esto? Lo que dicen, ¿no? O sea, ¿el himen qué cosa es? ¿Qué cosa? El himen es un ligamento, el himen es una fascia, el himen es una aponeurosis, el himen es un tejido fibrótico. ¿Cuál? ¿Y por qué? ¿Cuál creen que ustedes? ¿Qué cosa es el himen? Descartado que sea un tejido fibrótico, ¿no? Porque si no, no entraría nada. Pero sí puede ser un tejido fibrótico en un síndrome, el síndrome de... Están en genética ustedes, ya les han enseñado los síndromes, ¿no? ¿O no? Genética. Nada, o sea... ¿Quiénes llevan genética? A ver, levanten la mano. Ya pues, explíquenme. ¿Les han enseñado síndromes o no? ¿Qué cosa aprenden entonces en genética? A ver, Fabián, ¿qué cosa aprendes en genética? Hemos visto, pero no síndromes así específicos, sino como las trisomías o no sé, de Turner, no sé, así más específico, no tanto aplicado así, por ejemplo, a órganos específicos. Ya. ¿Trisomía 8? 9, La 21, 10, la 13. La 21. ¿Cuál? La 21. O sea, la 21 nomás les han enseñado. La 21 de Turner, de Pata, eso es problema. Ya, ¿qué cosa? Bueno, simplemente el himen, ¿no?, es un vestigio de qué. Ya pues chicos, o sea, les he dicho que estudien pelvis para hoy día. ¿Vestigio de qué? ¿Qué vestigio? A ver, ¿qué creen? Oye, ustedes han visto, o sea, ¿han estudiado o no pelvis hoy? Más o menos. ¿O están muy estresados? Según ustedes están muy estresados, ¿no? Es un vestigio también, nuevamente, que hace un momento dije, ¿no?, igual que las carúnculas de los conductos de Muller, pues, ¿no? ¿Ya? Y es un rezago de... ¿Qué cosa? O sea, hace un momento les he dicho que comparen tanto varón como mujer. El himen en nosotros, ¿qué será? Y está en el glande. Ya, al que me responde, ¿y en qué libro está? Le pongo 20. Le pongo 20 en abdomen y pelvis, le pongo 20 en cuello. Listo, muy bien, dime. El prepucio es el clítoris en la mujer. La fascia profunda. ¿Cuál? La fascia profunda.
La fascia profunda es la fascia endopélvica y que está recubriendo lo que es el músculo transverso profundo del perineo. Muchas veces nosotros tienen muchas veces en decirnos, recuérdense de lobos, ¿no? Y que la mujer también tiene una loba abajo. Golpe. En ese momento estoy diciendo muy igual. Les dije que comparen. Se han perdido 20. 20. Muy bien. Entonces, ya, entonces esto se le puede considerar como una membrana. Ya, como una membrana. Por eso que muchas veces, ¿no? Esta membrana, ¿no? Simplemente o sea, imagínense la conjuntiva de los ojos. Cuando tú sacas la conjuntiva, queda como una membrana, como una lámina de piel, ¿cierto? O sea, más o menos, ¿no? En abajo, es que esta membrana está unida ¿a qué? A colágeno, ¿no? Por eso que simplemente también está vascularizada. Y muchas veces, quieras o no quieras, siempre cuando esto se daña va a haber un pequeño sangrado, ¿correcto? Y que les da origen pues a lo que es el canal o conducto vaginal. Normalmente la vagina, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Nada, no, de 9 a 9.5, ¿cierto? Y ustedes dirán, pues no, la pregunta ahí los varones, wow, si mide eso, entonces escuchan, los que tienen 20, los que tienen 15 centímetros, ¿no? De miembro viril, ¿ya qué fue? Disculpe, me dice que ya no podemos subir porque la semana pasada, o esa vez que subimos, le llamaron la atención. ¿A quién? A la señora. ¿Está la misma señora? Sí. Está el señor Flavio, pero me dijo lo mismo, que ya no podemos subir. Tenemos mucho aforo. Ya. Está prohibido, viejo. Pero sí puedo bajar la maqueta, viejo. No, ya no, pero ya estamos hablando ya cosas más interesantes. Vamos. Ya. Listo, vamos. Estamos hablando de 9.5, ya. Este es un conducto, ¿no es cierto? Un conducto fibroso, músculo fibroso, ¿cierto? Músculo fibroso. Y que generalmente, pues, no, esta vagina se une a lo que son los vestigios, ¿no? Del útero, ¿correcto? Del útero. Ya saben qué cosa, ¿no? Antes, verso, flexión. Anterior, verso con respecto a la vagina y flexión con respecto al cuello. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Ya, esa vagina está irrigada en su tercio distal y en sus 2 tercios anteriores. ¿Por quién? Por la rectal media y acá por la rectal inferior, ¿correcto? Esta rectal no media va a llegar a irrigar hasta lo que es, ¿no? El cuello del útero. El cuello del útero, ¿no es cierto? Tengo el istmo, que es la zona de transición entre el cuerpo del útero y el fondo del útero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de útero, tenemos que hablar, ¿no? ¿Quién está, quién le da la posición al útero? ¿Dónde está? En la parte central, en la parte inferior, en la parte media de la pelvis. Entonces ahí vamos a hablar de los famosos ligamentos o si no simplemente tejidos de sostén del útero. Ahí vamos a hablar, ¿no? Del famoso ligamento de McEnroe. Cardinal, ligamento de McEnroe, ligamento fuerte, ¿no? O ligamento coronario del útero, que es el principal, ¿no es cierto?, ligamento que mantiene fijo al útero en la posición central inferior de la pelvis, ¿ya? Aparte de eso vamos a tener un ligamento que es el ligamento ancho. El ligamento ancho generalmente va a hacer que este útero esté sostenido, ¿no?, a la par con la trompa, el ovario y lo que es la parte sacra, ¿no? Creo que estás mal.
Ah, no, entonces, no, Colón, sí, estoy mal. Ya, disculpa, pero... o sea, han visto que ha vuelto el COVID, ¿no? ¿No? Muchos pacientes con COVID, pero como tengas COVID. Ya. Pero todos están vacunados, ¿no? Ah, ya, listo, perfecto. No se preocupen, tranquilos. Listo. Espero que la próxima clase ya no estén 5, solamente 20 no estén. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver ya que el útero generalmente, aparte de esos ligamentos, tiene a su famoso ligamento, ¿qué cosa? Suspensorio. Redondo, ¿no? También que parte y que termina ¿dónde? En Labio mayor. en los labios mayores, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablemos de irrigación del útero, vamos a ver que este útero va a tener una irrigación por la arteria uterina, ¿cierto? La arteria uterina. Yo quiero que presten atención aquí, ¿ya? Cómo así la arteria uterina llega hasta el endometrio, ¿ya? Tiene particularidades, ¿correcto? La arteria uterina llega a través como una U, porque está en hipogástrica, ¿no? Llega así, ¿ya? Como una U. Luego, cuando llega al útero, se hace paralela al útero, ¿correcto? Luego se hace transversa. Y para que llegue al miometrio, hace una arcada, ¿correcto? Hace una arcada. Y luego se hace recta. Paralela, transversa, curva y recta. Y así recta llega hasta lo que es la parte basal del endometrio. Y una vez que llega a la parte basal del endometrio, termina en forma espiral en el endometrio. ¿Y por qué esta disposición tan peculiar de la arteria uterina? Porque el endometrio, tengo el perimetrio, tengo el miometrio y tengo el endometrio. Normalmente el endometrio, ¿cuánto mide? 2.5 a 4 milímetros, ¿no es cierto? Y en lo que es la etapa de proliferación de la mujer, simplemente puede llegar hasta 7, máximo puede llegar hasta 8. Pasado los 9 milímetros ya estamos hablando de una patología que cuando lleguen a ginecología de hiperplasia, ¿no? Hiperplasia endometrial, eso es en patología. Entonces, cuando simplemente este endometrio ya empieza la fase, ¿no es cierto?, secretora, proliferativa, tengo el FSH por estimulación, ¿no es cierto?, este endometrio empieza a crecer. Y las arterias empiezan también a irrigar, ¿cierto? Entonces cuando llega ya un momento en que estas columnas empiezan a crecer, estas espirales ya no llegan hasta aquí. Y simplemente estas células empiezan a morir, ¿correcto? Y cuando empiezan a morir, empiezan a descamar, ¿correcto? Y cuando descaman, ya por ejemplo, en la etapa 14 o 15, ¿no es cierto?, esto llega a un máximo de crecimiento. En lo que es la 21ª, 22ª semana, esto empieza a caer. Y empieza a caer, cuando cae, deja como herida el endometrio. Y el endometrio empieza a sangrar ahí. Y ahí lo tenía la regla, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta arteria, tenemos que tener bastante claro esto, y que esta arteria paralela, ¿no?, sube, llega, como hemos dicho hace un momento, irriga lo que es el tercio, ¿no?, el tercio que va a llegar al útero de la trompa, ¿no?, va a irrigarlo, y los 2 tercios van a estar dadas por la arteria ovárica, rama directa de lo que es la aorta, ¿no es cierto?, ¿ya? Aorta abdominal. Y van a formar un círculo anatomótico, ¿no?, de lo que es irrigación de los órganos intrapélvicos, ¿correcto? Estas arterias, ¿ya?, siempre van a viajar a través de los mesos. ¿Y qué es el meso? El meso simplemente es una estructura de colágeno y de grasa, porque la grasa le da protección a estos vasos, ¿correcto? Cuando nosotros hablemos de irrigación, vamos a hablar de este tipo de irrigación, pero tengan en cuenta, ¿ya?, que
el drenaje venoso del útero va a estar dado a las venas ilíacas, ¿correcto? Que van a formar, ¿qué cosa? La vena cava inferior. No siendo así en los ovarios. En los ovarios va a llegar la arteria ovárica normal, va a irrigar todo el ovario, pero en el drenaje venoso va a haber algo diferente en el lado izquierdo y en el lado derecho. Las venas ováricas del lado derecho van a drenar ¿a dónde? A la vena cava inferior. En cambio, las venas de lo que es el ovario izquierdo va a drenar la vena renal. La vena renal. Es la gran diferencia entre los dos. Por eso, ya, es que Krukenberg, ya, algún día lo van a estudiar en ginecología, empezó a estudiar y dijo, ¿no? Hay un cáncer que hay ovario, pulmón y cerebro. El tumor de Krukenberg. O sea, dice, no, o sea, ¿y por qué hace pulmón? Pues de drenaje. Y si te preguntas exclusivamente, oye, ¿sabes qué? ¿Y qué ovarios pueden ser que estén con cáncer? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Quién va a decir? El izquierdo, ¿no? Claro. ¿Cierto? ¿No? Entonces, o sea, ustedes siempre, ya, siempre tengan presente este drenaje venoso. Ahora, lo que es la parte linfática, ¿no? Lo que es la parte linfática, van a tener simplemente que, o sea, esta parte linfática está comprendida ya por los ganglios linfáticos inguinales. Por eso, ¿no? Cualquier infección de lo que es la trompa, lo que es la parte genital en la mujer, simplemente empiezan con unos ganglios inguinales. Que, por ejemplo, ¿qué infección ITS puede dar los ganglios inguinales? Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis. ¿Ya? Y esos son los famosos bubones, ¿no? Por ejemplo, uno puede confundirlo con hernia, pero no, son ganglios. ¿Ya? O sea, ¿y por qué simplemente pues, es algo importante que ustedes sepan esto? Porque generalmente cuando llegan a la emergencia pacientes con una tumoración, ya les he dicho que todo lo que vean en el cuerpo es tumoración, en pared abdominal hablamos de eso, ¿cierto? Una tumoración inguinal, ¿no? Hay que hacer bastante semiología, saber palpar, saber decir cuándo apareció, desde cuándo lo tiene. Es importantísimo tiempo de enfermedad. ¿Correcto? Los bubones están diciendo, no, hace una semana me apareció. En cambio, el que tiene una hernia, no, esto lo tengo ya, pues, 3 años. Entonces, no, pues 3 años no va a estar un bubón ahí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, mucha disquisición ahí, por favor. ¿Ya? Entonces, con respecto ya a lo que es la parte de irrigación y inervación, ya lo hemos hablado hace un momento, ¿ya? Vamos a ver la trompa también, igual ya hemos hablado, ¿ya? Ahora vamos a ver, y esto sí lo comparten los dos, lo compartimos tanto varón como mujer, lo que es el perineo posterior. En el perineo posterior, ya, lo que ustedes van a ver, ¿no? Es el ano. ¿Ya? Y van a ver acá un músculo, ¿ya? Que forma el piso pélvico. El principal músculo que forma el piso pélvico es el bulbo coccígeo. ¿Está bien? El bulbo coccígeo es un músculo que está formado por 3 músculos. Uno, el pubo rectal, ¿ya? El pubo coccígeo, ¿no es cierto? Y el ilio coccígeo, ¿ya? Una cosa, y el otro músculo es el isquio coccígeo, ¿correcto? Y en la tercera estructura, la fascia endopélvica. Pubo coccígeo, isquio coccígeo y fascia endopélvica forman el piso pélvico, ¿correcto? ¿Y por qué es importante el piso pélvico? Porque le va a dar estructura a todo lo, no, sostenibilidad a todo lo que está acá, incluido el diafragma urogenital, ¿correcto? Y cuando este piso pélvico se vuelve, a un término, a ver, fofo. ¿Conocen fofo qué es, no? Así algo colgado, pues, ¿no? Algo colgado. Cuando, pues, no,
simplemente uno en las colagenopatías. Colagenopatías. Eso, por ejemplo, eso lo van a ver en alteración de los cromosomas. ¿Ya? Enfermedades de George, bueno, ya eso ya lo enseñan en embriología. Entonces, lo que ustedes van a ver acá, o sea, yo solamente les digo en qué pacientes pueden tener debilidad del piso pélvico, en pacientes con alteración del colágeno. 1. 2. ¿En qué pacientes más? En las mujeres. ¿En qué mujeres? En las que han tenido muchos hijos. ¿Ya? Esto se debilita. Por eso que una vez que se debilita esto, ya esto no es sostén para todo lo que está acá, cae el diafragma urogenital. ¿Y quiénes forman el diafragma urogenital? ¿Qué músculos? Transverso profundo y superficial. Los dos transversos y... La fase. Muy bien. Y empieza a caer. Cuando caen esos músculos, ¿quién va a caer? ¿Quién cree que sale? ¿Por la vagina o por el ano? Por la vagina, ¿quién va a salir? En el techo de la vagina, ¿quién está acá? ¿Quién está acá? Aquí, un triangulito. ¿Quién? La vejiga. La vejiga. Porque por encima del introito vaginal está el meato urinario, ¿no es cierto? Y por encima del meato urinario está un espacio del vaso dorsal, tanto del clítoris como del pene. ¿Correcto? ¿Qué agujeros se encuentran ¿cómo se llama? En el músculo transverso profundo del periné? Los vasos dorsales del pene o del clítoris, el meato urinario en la mujer, introito vaginal y ano. ¿Y en el varón? Ano y la arteria dorsal del pene. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de la parte posterior del ano, no, del perine, vamos a encontrar que en la parte posterior del ano, entre lo que es el isquio, el ano, ¿ya? Se forma un triángulo. El espacio isquio rectal. Aún así, isquio rectal. ¿Correcto? En este espacio isquio rectal, ¿ya? Son lo que aparecen los famosos abscesos perianales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Tengo la línea dentada, ¿sí? Tengo las válvulas, tengo la línea supra anal, esto es infra, las glándulas o criptas. Esta es la cripta y esta es la glándula de Morcani, ¿no es cierto? Aquí tengo dilataciones venosas de que si salen por encima de esta línea son hemorroides internas y si salen por debajo, hemorroides externas. ¿Correcto? Estas glándulas muchas veces se infectan. ¿Y por qué se infectan? Porque simplemente, por ejemplo, el paciente tiene a repetición, por ejemplo, diarreas, constipación, se dañan la mucosa anal. ¿Y en qué? O sea, cuando hay daño a la mucosa anal, pues cuando simplemente esta mucosa se expone a daño, ¿no? Ya, pues X cosas que de repente tal vez cada persona sabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se daña, se inflama, esta glándula le ingresa bacterias y esto empieza a inflamarse. Y cuando empieza a inflamarse, ¿no? Esto tiene que buscar su salida. ¿Y a dónde va? Aquí, a este triángulo. Y sale. Y por eso que cuando tú, por ejemplo, estás en la emergencia, ¿no? Y ves un paciente y el paciente viene con un dolor en la región anal, viene con un dolor así bastante agresivo. Y tú ves el ano, está rojo, y encima una pelota que da al costado, que solamente necesitas con el bisturí hacer un corte y sale líquido purulento en abundancia. ¿Correcto? Entonces esos son los famosos abscesos perianales.
Y una de las importancias que tiene este espacio isquiorectal, no isquioanal o isquiorrectal, es que por aquí simplemente se drenan los abscesos. Ya tú haces un corte en la piel y simplemente drena esto. Ahora, una importancia bastante es el canal de Alcock, ¿no? Aquí, el canal de Alcock, ¿Por qué es importante el canal de Alcock? Porque por este canal va el Van Pudendo. Por eso es muy importante que cuando tú haces el corte aquí, ¿no? Simplemente tienes que tener la pinza, la tienes que solamente penetrar aquí, porque si tú penetras la pinza, puedes dañar esto. ¿Y qué haces? Haces sangrar a la arteria, al veno o al nervio. ¿Y qué provoca? Si que dañas la arteria, sangrado excesivo. Si dañas la vena, solamente podrías controlar eso. Y si dañas el nervio, ¿qué pasa? Lo vuelves con un dolor para todos. Por eso es muy importante que ustedes, cuando por ejemplo tengan un paciente con... siempre ustedes van a tener, o sea, van a tener en sus mentes, ya, que, o sea, los pacientes que llegan con absceso perianal, todo lo que se refiere a lo que es anal, siempre hay como que uno, por el personal de salud, un rechazo. Y por el paciente, pues un pudor, ¿no? ¿Cierto? Pero pues esto no es, o sea, no es nada del otro mundo. Es saber anatomía, es ver el ano, es